Grandes preguntas. El sueño de Mendeleev. ¿De qué está hecho el mundo? En la búsqueda de una respuesta, durante cientos de años, los filósofos y científicos estudiaron todo, desde las partículas más pequeñas del universo hasta eventos cataclísmicos que suceden a 1.000 millones de kilómetros de distancia. Acá es donde se crean los elementos más comunes, en estrellas como nuestro Sol. Las estrellas están compuestas en gran parte por hidrógeno, pero cuando los átomos de hidrógeno se recalientan, se fusionan para formar elementos más pesados, desde el helio hasta otros tan pesados como el hierro. Las estrellas son como hornos. Cuanto más se cocinen los elementos de una estrella, más elementos son creados. Pero nuestro Sol no es lo suficientemente caliente, no posee la energía suficiente para crear elementos más allá del hierro. Sin embargo, nuestros cuerpos están formados por elementos como el cobalto y el níquel que están más allá del hierro. Por lo tanto, tenemos una paradoja, donde tenemos suficiente energía cruda para crear elementos que superen al hierro, y la respuesta es supernova. Cuando las estrellas explotan, se alcanzan trillones de grados. Temperaturas tan altas que se podría golpear fuertemente hierro y distintos elementos para crear uranio, para crear plutonio y todos los otros elementos de la tabla periódica. Entonces, cuando miren su cuerpo, cuando miren los elementos que los rodean, simplemente dense cuenta que estamos hechos de polvo de estrellas. Vinimos de las estrellas. Llevó siglos descubrir esos elementos y clasificarlos en una tabla periódica ordenada. Pero la gente siempre estuvo fascinada por lo que conforma el mundo que los rodea. Estar sentado en una playa, mirando fijamente el fuego, me lleva a 2000 años atrás, a la antigua Sicilia, y a un hombre llamado Empédocles, quien se sentó y miró su fuego, y pensó en el mundo, y llegó a la conclusión de que está hecho solamente de 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Podemos verlos a todos en el fuego. Un trozo de madera verde que se convierte en savia que babea era obviamente el agua tratando de regresar a su hogar natural, el mar. Podía ver el humo elevarse hasta el aire, las llamas elevándose hasta su hogar natural, el fuego del sol, y por supuesto las cenizas se volvían parte de la tierra. Todo estaba compuesto por 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Actualmente vemos las cosas de otra forma. El agua pura consiste en 2 elementos químicos, hidrógeno y oxígeno. Si analizamos la Tierra, encontramos que contiene docenas de elementos. Pero en la antigua Grecia ya habían aislado algunos de los elementos que reconocemos en la actualidad. Fundían metales como plomo, cobre, hierro y estaño, utilizando carbonilla, una forma de carbón para alimentar el fuego. Y particularmente le fascinaba el oro. Los primeros científicos pasaron 2000 años tratando de crear este elemento precioso con materiales menos valiosos. Más bien hechiceros que verdaderos científicos eran conocidos como alquimistas. Mezcle la yema de los huevos con las cáscaras molidas, vierta la mezcla en un contenedor cerrado y hágalo arder durante 41 días. Hierva el residuo con agua. Luego coloque la solución en un contenedor y cocínelo durante 2 días más. Vuelque el contenido en un caracol, extiéndalo y expóngalo al sol. El agua se convertirá en una sustancia jabonosa. Funda una onza de plata, agréguela a la mezcla y obtendrá oro. Esta receta proviene de Zósimos de Panópolis, quien vivió en Alejandría alrededor del año 300 a.C. Otro alquimista sugería alimentar a las gallinas con partículas de hojas de oro con la esperanza de que pusieran huevos de oro. Por supuesto que estas recetas no funcionaban. No se puede fabricar oro de esa manera. Sin embargo, esto mantuvo ocupado a Zósimos y a sus compañeros alquimistas por mucho tiempo. Pero algunos alquimistas realizaron verdaderos descubrimientos mientras llevaban a cabo extraños experimentos. En 1669, un alemán llamado Henning Brandt comenzó a experimentar con orina. Los alquimistas amaban la orina, la llamaban el chorro dorado, y la amaban porque tenía el color perfecto, aunque no el olor perfecto. De todos modos, Brandt recogió 50 cubetas con orina.
La almacenó hasta que todo el líquido se evaporó y todo lo que sobró era como un barro y un montón de lombrices retorciéndose. ¡Ah! Eso no fue todo. Luego hirvió toda la sustancia y dejó que fermentara hasta que se volvió negra. Le agregó arena y calentó todo en un autoclave. Empezaron a aparecer gases en el vaso. Y luego pasó algo muy extraño. Tenía frente a él esa maravillosa sustancia que brillaba en la oscuridad. Destellaba y ardía ante sus ojos. Pensó que se iba a apagar, pero siguió y siguió. Lo que realmente había descubierto era el fósforo. No sabía que era un elemento, o de hecho qué elemento era. Lo llamó fuego frío. Robert Boyle fue un irlandés contemporáneo de aquel alquimista. Se interesó en la alquimia, pero era mucho más científico, ya que basaba sus conclusiones en experimentos y no solamente en supercherías. Fue Robert Boyle quien definió un elemento. Sostenía que los elementos podían combinarse entre sí para formar compuestos, pero que no podían separarse en sustancias más simples. Aquí tengo algunos elementos. Esto es sílice, es un metal débil. Esto es bismuto, hermosos cristales cúbicos. Acá tenemos azufre, generalmente se presenta en forma de polvo, pero este fue comprimido. Aquí hay algunos hermosos cristales, cristales naturales de azufre. Esto es yodo. Podemos ver el vapor, color malva claro y hermosos cristales en el recipiente. Esto es bromo, otro de los halógenos. Ven que tiene líquido en el fondo y vapor por arriba, marrón oscuro, un líquido muy pesado. Y esto es cloro, un gas amarillo verdoso, muy venenoso y desagradable. Entonces, volviendo al siglo XVII, cuando Boyle trabajaba, tenía muy pocos elementos. No fue sino hasta comienzos del siglo XIX cuando pudieron contar con muchísimos elementos más. Y gran parte de eso fue el resultado de tener a su disposición una nueva y poderosa herramienta, la electricidad. Pasando una fuerte corriente a través de soda cáustica, Humphrey Davy extrajo sodio por primera vez en 1807, con un trabajo muy riesgoso. Cuando reconstruyó su experimento con un equipamiento moderno, el regulador de voltaje estalló. Ah, bien. Humphrey Davy, de hecho, descubrió 4 elementos nuevos utilizando la electrólisis. Primero, potasio y sodio. Y luego bario y estroncio, básicamente con el mismo método. Los científicos del siglo XIX descubrieron todo lo que pudieron sobre los elementos y sus compuestos. Sabían que algunas reacciones químicas se activaban con catalizadores. Registraron el punto de fusión y el punto de ebullición de cada elemento y cómo reaccionaba con otros elementos. Calcularon el peso atómico, lo que hoy denominamos masa atómica. Sabían que los elementos poseían propiedades eléctricas que los ayudaban a combinarse. El sodio arde en cloro con un resplandor anaranjado y produce sal, que es esa sustancia blanca humeante. Después de varios siglos de luchar en la oscuridad, obtuvieron gran cantidad de información, pero era confusa, y los científicos inquisitivos comenzaron a preguntarse si existía un patrón en todos estos hallazgos. A mediados del siglo XIX, los químicos tenían aproximadamente 50 o 60 elementos, pero no entendían totalmente cómo se relacionaban entre sí. Sin embargo, comenzaban a surgir algunos patrones. ¿Qué tenés, Mike, para nosotros? Un metal llamado litio. Un grupo de elementos, los elementos alcalinos, reaccionan todos con agua. Es un poco débil, ¿no? Sí, algo parecido al Alka-Seltzer. Sí. Pero a medida que avanzamos en el grupo, las reacciones se vuelven algo más vigorosas. Ahora sodio, ¿no? Sí. Potasio. Hizo una explosión. Sí. Litio, sodio y potasio claramente formaban un grupo de elementos similares. Los halógenos, cloro, bromo y yodo, conformaban otro grupo. Obviamente existían patrones en los elementos, pero nadie podía presentar un solo patrón que uniera a todos los elementos. Una de las razones era que para ese entonces muchos elementos no habían sido descubiertos. Aunque no lo sabían,
Estaban completando un rompecabezas al que le faltaban muchas piezas. Sabían que había algún tipo de patrón en toda esa información, pero encontrarlo iba a llevar mucho tiempo y paciencia. Uno de los que emprendió la tarea fue un ruso, Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev tuvo una historia muy extraña. Venía de Siberia, la estela del imperio zarista, y era el menor de 17 hermanos. Y como consecuencia su familia vivió en la pobreza total, y de hecho su padre se quedó ciego y murió, dejando a su familia en una pobreza extrema. Y luego su madre, en una de las grandes historias de autosacrificio, su madre básicamente resignó su vida para asegurarse de que su hijo menor tuviera una educación. Su madre lo llevó a San Petersburgo, donde trató de persuadir a las universidades locales para que lo incorporaran y lo educaran. Bueno, por supuesto que se negaron. Él viene de Siberia, la estela. Y justo antes de morir, ella finalmente logró que su hijo ingresara en una de las academias que luego lanzaron su gran carrera científica. De joven, Mendeleev se hizo famoso por su mente veloz y temperamento activo. Era impaciente y muy polémico. Era muy motivado, muy determinado para llevar a cabo lo que se proponía. Era muy persistente. Además, era un poco excéntrico. Se dejó crecer una larga barba y casi nunca se cortaba el pelo, pero se dedicaba por completo al trabajo. Mendeleev conocía todo lo que había que saber sobre los 63 elementos conocidos y estaba decidido a descubrir la relación entre cada uno de los elementos. Y cuando Dmitri Mendeleev se decidía a hacer algo, no se rendía hasta caer exhausto. 17 de febrero de 1869. Aunque era un hombre muy impaciente, solía calmarse jugando a paciencia. El objetivo de este juego es clasificar todas las cartas en el orden y color correctos, lo cual no era muy distinto de lo que estaba tratando de hacer con los elementos. Mendeleev tomó cartas en blanco y anotó los nombres de los 63 elementos conocidos junto con su peso atómico. Comenzó a dar vuelta a las cartas, tratando de ver si podía colocarlas en grupos. Pero aunque trató todo lo que pudo, no encontró un patrón. Estaba a punto de salir de viaje. Estamos listos, señor. Pero le dijo al conductor que esperara. Y se quedó con las cartas unas cuantas horas más. Señor, se hace tarde. Le dijo al conductor que se fuera. Mezclando las cartas en la mesa, se sintió seguro de que estaba a punto de alcanzar un gran avance. Pero después de horas de lucha, exhausto, se quedó dormido. Y empezó a soñar. Y a medida que soñaba, la imagen empezó a hacerse más clara. De pronto se despertó y acomodó las cartas según el patrón que había soñado. Como resultado de su extraño sueño, Mendeleev resolvió el problema. Y esto es lo que se le ocurrió. Una tabla con los 63 elementos que conocía, todos dispuestos de una forma particular. Lo que hizo básicamente fue ordenarlos en forma creciente según su peso atómico, con una fila acá y otra acá y continuando así. Pero también logró unir todas las familias. Miren los metales alcalinos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Estos son los que reaccionan tan violentamente con el agua. Luego los alcalinotérreos: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Y sobre el otro lado los halógenos: flúor, cromo, bromo y yodo. Estaba tan seguro de que era correcto que también descubrió algo verdaderamente importante. Miren estos espacios. Espacios. Espacios donde debería haber elementos, pero no existía ninguno. Entonces hizo una predicción. Dijo y se atrevió a decir que quizás estos son elementos que hay que buscar. Había muchos espacios. Había uno entre el aluminio y el indio y otro entre el silicio y el estaño.
A los científicos no se los llama genios cuando quedan huecos o interrogantes en sus trabajos. Pero en este caso, esos huecos fueron cruciales. Esos huecos eran lo que todos habían fallado en descubrir, porque significaban las posiciones de los elementos que aún no habían sido descubiertos. Fue la primera persona que identificó las piezas faltantes del rompecabezas cuando dejó estos espacios, y luego fue tan audaz como para predecir las propiedades de los elementos aún no descubiertos. Se rieron de él en los círculos científicos, hasta 5 años después, cuando alguien descubrió lo que iba a ser el galio, que encajaba perfectamente en el espacio que había dejado debajo del aluminio. Y 15 años después se llenó el siguiente espacio con el descubrimiento del germanio. Comparando el elemento faltante con los que lo rodeaban, Mendeleev había predicho perfectamente su color, punto de fusión y peso atómico. Bueno, llevó 20 años, pero se descubrieron elementos como el germanio y el galio que encajaron perfectamente en la tabla periódica, venerando el nombre de Mendeleev entre los gigantes de la ciencia. Todavía se puede usar la tabla periódica para realizar predicciones. Es, si les gusta, una lista de ingredientes del universo. Un libro de recetas que dice cómo mezclar las cosas y qué resultados se van a obtener. Curiosamente, Mendeleev no estaba solo. Casi en la misma época, un científico alemán llamado Julius Mayer se presentó con un esquema muy similar, pero Mayer fue olvidado. Mendeleev es famoso debido a que realizó esas predicciones audaces sobre elementos que serían descubiertos. En verdad, se hizo tan famoso que hasta nombraron un elemento en su honor, Mendelevio. Existen muchas diferencias entre la tabla original de Mendeleev y la que se utiliza actualmente. Se descubrieron más de 40 elementos extra. Y ahora los nombramos más bien por número atómico y cantidad de protones en cada átomo que por masa atómica. En la época de Mendeleev, nadie había demostrado siquiera que los átomos existían. Los electrones, neutrones y protones eran desconocidos. Mendeleev había descubierto una capa exterior sobre los secretos de la materia. Pero había más misterios esperando ser descubiertos. Hoy los científicos consideran que la mayor parte del universo consiste en una misteriosa sustancia denominada materia oscura. Tal vez deberíamos arrojar la tabla periódica por la ventana y darnos cuenta de que el 90% del universo podría estar formado por algo más que átomos. Y tal vez alguien que escuche este programa pueda ganar el próximo premio Nobel, determinando de qué está hecha realmente la materia oscura. Atención, señores pasajeros, el tren de las 19:30 ya se encuentra en Si plataforma. Mendeleev viviera hoy, hay una cosa que lo deleitaría. ¿Se acuerdan del galio? Ese elemento que él predijo que existía. Durante muchos años nadie pudo encontrarle un buen uso, pero recientemente se descubrió que los compuestos de galio resplandecen con mucho brillo cuando los atraviesa una pequeña corriente. Y aquí es donde está el galio hoy, en la última forma de pantalla de video, la marca registrada de la era de la información. Gracias a Dmitri Mendeleev, transitamos un largo camino desde aquellos antiguos griegos, con su tierra, agua, aire y fuego. Fuego, 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 fuego. Tierra, agua, aire y fuego frío. Me parece que el experimento se terminó. Sí.